Muy buenas tardes, muy buenas noches, licenciada. Un gusto Buenas tenerla noches. aquí, pues que tener la oportunidad de poder ustedes brindarnos su valioso tiempo. Sé que su tiempo es valioso y se le agradece de antemano, pues, la voluntad de hacernos esta entrevista. Este, mi nombre es Magda Gisela Juárez. Soy estudiante de la carrera de pedagogía y estoy cursando una clase que se llama Administración de Proyectos Educativos y en el cual pues se me pide pues entrevistar a un director, ¿verdad? En este caso primero quiero preguntarle cuál es el cargo que usted representa, el nombre de la institución y su nombre de la Mucho institución. gusto, es un placer poder estar con usted y poderle aportar. Bueno, mi nombre es Fanny Gisela Hernández, soy la directora del Centro Educacional Adventista, un centro que está ubicado en Peña Blanca Cortés. El centro educativo pues es bastante amplio, tiene un colegio español, un colegio bilingüe y también tiene lo que es básica. En mi caso pues yo soy la directora del colegio de media. Excelente, excelente. ¿Y con cuántos más o menos estudiantes cuenta la institución? Aproximadamente 480. Ahorita ha habido una leve baja por asunto de que hay muchos padres que han querido migrar a Estados Unidos. Entonces Ya. han retirado a sus hijos. Algunos pues se han logrado pasar, otros no. Entonces por eso le digo aproximadamente porque les damos un tiempo para que ellos, si pasa, bueno, ya uno sabe que se quedan allá y no van a continuar, pero hay algunos que han retornado y nuevamente han ingresado a la institución. Ah, ok, interesante. Mire, pucha, cómo se va cambiando la situación, en verdad, especialmente con eso de la pandemia y esa situación. Relativamente eso es base ciertas preguntas, ¿verdad? Que queremos hacer, pero primero quisiera preguntarle, licenciada, ¿qué espacios pedagógicos tiene el centro educativo? Bueno, es un centro bastante amplio. Aparte de lo que son los salones de clase, pues tenemos un comedor, tenemos áreas recreativas. Por ejemplo, hay 4 canchas en diferentes partes de la institución. Eh, Tiene una peculiaridad de la institución que ofrece el servicio de internado. Es decir, tenemos alumnos de diferentes partes del país, incluso a veces nos vienen alumnos de Estados Unidos y ellos viven dentro de la institución. Entonces contamos con un hogar de señoritas, un hogar de varones. Ellos viven dentro de ese espacio, tienen una persona encargada del cuidado de ellos y también se les proporciona un tutor. Tenemos también bibliotecas, lo que son las oficinas administrativas. Tenemos 2 auditorios también. Cuando antes de la pandemia, pues allí hacíamos nuestros eventos. Nos caracterizamos por eso, por procurar hacer eventos muy bonitos que no solo resalten el colegio, sino que tengan una proyección para la comunidad. Pero obviamente con esta situación de pandemia todo se nos ha trastocado y realmente da pesar porque nosotros vamos a la institución, claro, con Están, todas las medidas de seguridad pertinentes, de bioseguridad, cada maestro en su salón, procuramos no tener contacto físico, menos que sea estrictamente necesario, pero no es lo mismo llegar a una institución y verla vacía. claro, claro. Es el espacio, es lo que falta, ¿verdad? Es parte del complemento en la Así es. También institución. tenemos un taller de artes, un taller para cuestión de manualidades, por ejemplo, con la clase de tecnología que se maneja. Y tenemos un aula también dedicada a lo que es la parte musical. Excelente, qué bonito. Este, Antes de la pandemia, ¿cuál de los siguientes problemas se han identificado en el centro educativo referente a los alumnos o alumnas? O sea, como un problema normal, común, antes de la pandemia. ¿Qué problemática los niños o Bueno, alumnos solían tener? una de las situaciones siempre hay un grupo de alumnos que tiene dificultades en cuanto a su rendimiento académico. Sí, No porque ellos no tengan la capacidad, no, sino porque hay otros factores, tal vez como el desinterés de ellos por estudiar,
que no tienen un apoyo directo de sus padres. Muchas veces, a mí me ha pasado que a veces citamos a los padres y llegamos a conocer a los padres a final de año, cuando ya ve que su hijo entonces está en una situación precaria, porque aunque uno lo cite, aunque uno lo llame, no llega a la institución porque está ocupado, tiene trabajo que realizar, no puede ir. Pero ya cuando la situación ve que es grave, entonces se aparece. Entonces esa ha sido básicamente una de las dificultades. Con el internado, hay algunos padres que envían a sus hijos creyendo que el colegio es un reformatorio. Entonces, como creen que es un reformatorio, llegan niños con dificultades a nivel conductual. Personales, sí. Pero tenemos un equipo multidisciplinario con el cual trabajamos. Hay psicólogos, hay orientadores, tenemos un énfasis a nivel cristiano también. Entonces, tenemos una figura que se llama el capellán, que él se encarga de la parte Espiritual. espiritual. Sí, trabaja esa parte con ellos. ¿Y les ha funcionado? ¿Ha Sí, habido sí ha mejoras? funcionado. Sí ha funcionado porque de hecho había una chica, yo recuerdo una chica en especial que ella decía, me trajeron a la cárcel. Qué lugar tan terrible. Y bueno, se expresaba de lo peor de la institución. Sí, Porque su mamá la llevó porque literalmente no la soportaba en casa. sí. Ya ella se graduó, pero ella mantiene contacto conmigo y me dice, ay, Miss, como yo extraño el SEA, como yo extraño la institución. Ay, Estos fueron los sí. mejores años. Y hubo un cambio totalmente en la vida de ella. O sea, llegó una Wow. muchacha rebelde, una muchacha que con dificultades terribles, y salió una persona completamente diferente. O sea que se puede Entonces, decir, salvan vidas. sí, Sí, sí se ha dado el caso. Nos han llegado niños con problemática bastante difícil, incluso tuvimos niños con adicciones. Entonces, hasta donde se pudo ayudar, pues sí se ha podido ayudar a algunos, pero otros no, porque cuando una adicción es no bastante está fuerte, ya grave. se sale de las manos de la parte educativa y ya tiene que Sí, ver otro tipo de de ayuda. profesionales. Sí. Sí, exactamente, sí. Bueno, después de la pandemia, ¿cuál de los siguientes problemas se han identificado en los centros, en el centro educativo? En este caso, pues con los niños o a nivel de instalaciones, Bueno, etcétera. uno de los problemas que tuvimos fue que hubo una baja en la matrícula, hubo cierta deserción a inicios, porque algunos padres decían que bajo la modalidad virtual no podían aprender los chicos. Otros pues querían estar dentro de la institución. Entonces no se conectaban a clases o se conectaban tarde. Una de las mayores dificultades al inicio de la pandemia fue que no todos los padres contaban con internet en su casa. Entonces, al inicio no todos se conectaban. Eso fue una situación bastante progresiva que sí fue eliminando, pero que donde nosotros tuvimos que ser flexibles. Hubo alumnos que al final del año corrieron e hicieron todo lo que no pudieron hacer desde marzo. Hubieron otros que decidieron tirar, o sea, rendirse y no seguir. Y hubieron otros que no aparecieron, literalmente. Entonces, para el maestro fue bastante complicado a final del año tener que trabajar con niños que debían todos sus trabajos, todas sus asignaciones prácticamente desde marzo. Otros padres pensaron que, creo que hubo un año en Honduras para el golpe de Estado, que ese año prácticamente se pasó a los niños. Hubiesen o no hubiesen terminado, tuvieran todo listo, se les aprobó el año porque fue decreto del gobierno. Sí. Y se pensó que eso mismo iba a pasar. Ah, Entonces hubieron algunos padres que se confiaron, que no realmente no les interesaba si su hijo se conectaba, no se conectaba, si entregaba o no entregaba tareas, porque creyeron que iba a pasar lo mismo. Sin embargo, no sucedió y en nuestra institución hay 2 casos de niños que están repitiendo año porque básicamente no hubo ningún tipo de cooperación de parte del alumno ni y de de los parte. padres. Ujú. Con los docentes hubo cierta dificultad, algunos no manejaban el asunto tecnológico. Bueno, para todos creo que Zoom
Esta herramienta que estamos utilizando fue nueva y la conocimos para entonces. Sí, Enseñarle a un maestro cómo hacer un examen en línea, por ejemplo, a través de Google Forms, cómo subir tareas, cómo calificar esas tareas. Pasar a un docente de matemáticas, de utilizar un pizarrón, a aprender a utilizar una pizarra digital, una pizarra electrónica en un programa, no fue tampoco fácil. En el sí, caso de los maestros, hubieron maestros que se quejaron porque pasaba también que se llegaban las 11, 12 de la noche y el padre le estaba escribiendo al maestro, haciéndole consultas, y si ya el padre no era atendido, ya el padre se ponía indispuesto, y entonces hubo una cierta situación compleja. Pero poco a poco eso se fue limando, se fueron buscando soluciones. Hoy el padre, por ejemplo, sabe que un maestro puede contestarle, o es su deber contestarle, hasta las 3 de la tarde. Hay otros sí, maestros que son un poco más flexibles y hasta las 6. Después de ahí, el maestro puede recibir el mensaje, pero él está en toda la disposición de decir: no contesto hasta el día de mañana dentro de mi jornada laboral. Porque obviamente es más trabajo, ha sido más trabajo también para el docente, porque el sí, docente tiene que planificar sus clases, y al no planificarlas en base a un ambiente presencial, sino un ambiente virtual, buscar otras herramientas tecnológicas que le permitan que el alumno pueda tener un aprendizaje significativo. sí, sí. O sea que desde ese momento pues empezaron capacitaciones, una serie de cambios para educar también al maestro, ¿verdad? En ese sentido, Sí, de no programarse. fue fácil realmente ese cambio, ese proceso. Hubo cierta resistencia, todavía existe cierta resistencia de docentes en hacer el uso de algunas plataformas. Por ejemplo, nosotros en la institución utilizamos Microsoft Teams, donde el alumno es parecido a Classroom, pero esa es la plataforma que utilizamos a nivel institucional. Y fue Sí, bastante complicado hacer ese cambio de Classroom a Teams, tanto para sí, padres, para alumnos y para el docente también. sí, qué interesante. Ante la situación actual de la pandemia, porque todavía es evidente que todavía estamos en esa, lastimosamente, en esta situación, ¿cómo considera el aprovechamiento académico de los alumnos respecto a las plataformas digitales? ¿Usted cree que la mayoría de veces es, si pues hacemos un balance entre el rendimiento académico, podríamos decir que es mejor con las herramientas digitales o cree que han habido más que todo desviaciones por parte del alumno? No sé si me Bueno, explico la sí, pregunta. Sí, sí. Creo que tenemos de los dos lados. Y en parte depende de las estrategias que el docente puede utilizar al momento de impartir sus clases. Personalmente, yo no estoy de acuerdo en las evaluaciones a través de un examen en línea. Google Forms, por ejemplo, porque el alumno puede consultar el material, presta, ¿sí? sí, se presta. Y el maestro realmente no está haciendo una calificación objetiva o una evaluación objetiva, porque realmente no sabe si ese niño estudió, si ese niño aprendió. En la institución se han dado casos que maestros nos comentan que: yo le estaba preguntando las tablas al niño, pero yo miraba que miraba para el lado, que miraba para arriba, que miraba para el otro lado. Y entonces yo presté oído y escuchaba que la mamá le estaba diciendo o le estaba dando Ay, la Dios. respuesta. Entonces tenemos esa situación, pero hay que buscar ciertas estrategias. Por ejemplo, la maestra de inglés del año pasado, ella utilizaba videos, hacía que ellos se grabaran y después de escuchar el video, que hicieran videos ellos mismos. Utilizaba las grabaciones, o sea, elementos que de pronto no podía utilizar dentro de una modalidad presencial. Ella buscó la estrategia de utilizarlos, y fueron buenos los comentarios al final del año, porque muchos de los alumnos decían: aprendimos, vimos una diferencia. Sí, Entonces, básicamente buscar las estrategias. Como yo le decía a un inicio, yo no estoy de acuerdo con los exámenes en línea. Yo doy algunas clases,
tengo ciertas clases en el área de sociales y yo les hago exámenes orales. Obviamente hubo cierta barrera al inicio también porque ellos no estaban acostumbrados a eso. Pero para vencer esa barrera, tengo una estrategia. Todas las clases pregunto lo que vimos Sí, la clase pasada. sí. Y Hace una como ellos, retroalimentación. sí, como ellos tienen texto, vamos subrayando qué es lo que vamos a estudiar para examen y ellos saben que eso subrayado es lo que tienen que aprenderse. El Sí, sí, caso es que el día del examen ellos no estudian porque ya se aprendieron todo el contenido. sí, Y sí, eso a mí me da, para mí la evaluación es más fiable o más confiable porque ha venido siendo un proceso de 2 meses y medio, de 3 meses, que es lo que dura aproximadamente el parcial. sí, Entonces, creo que sí, sí tiene sus ventajas, sí tiene sus desventajas. Por ejemplo, yo digo, la persona que ahorita no quiere no estudia es porque no quiere, porque con la virtualidad tenemos la oportunidad de poderlo hacer desde casa. Y hay instituciones, por ejemplo, donde están teniendo problemas con niños que no se conectan, pero se ha dado la flexibilidad. Por ejemplo, ahorita nosotros podemos grabar esta clase o esta sesión, se puede grabar una clase, se puede subir a plataforma y la persona la puede ver en su tiempo y aprovecha bien y estudia. sí, Entonces, sí tiene sus ventajas, sí tiene sus desventajas, pero bueno, tenemos que aprovechar y seguir adelante porque la situación no nos permite todavía volver a la presencialidad, pero por sí, eso no se puede parar la educación. así es, así es. ¿De qué forma considera que la tecnología ha transformado a los estudiantes? O en muchos aspectos. Tiene su lado positivo, como también tiene su lado negativo. En el lado negativo, pues el alumno pasa demasiado tiempo pegado al celular, no precisamente haciendo tareas. Ya escuchamos quejas de padres que dicen, no entiendo por qué mi hijo no ha entregado tareas si él pasa todo el día conectado. La vez pasada una madre me decía, mi hija se acuesta a las 2 de la mañana, supuestamente haciendo tareas, pero no ha entregado ninguna tarea. Entonces, ¿qué pasa? Que hay ciertos distractores. A veces ellos mismos en la clase, cuando están en Zoom, están viendo otras páginas. Hay que buscar la estrategia para que ellos estén conectados y concentrados, así como en el salón de clases presencial. Pero, Sin em- pero en ese sí, sentido, yo creo que ahí juega un papel importante, trascendental el padre. El evaluar qué hace o si realmente estamos utilizando esa herramienta adecuadamente, porque los dejan libres, cosa que no, eso es lo que usted decía de la responsabilidad que tiene, que confunde el padre referente a la responsabilidad de la institución. Piensan de que todo es la carga de la institución, pero ¿dónde está el papel del padre? es que se Regulando. dan varias cosas también. Por ejemplo, tenemos niños que sus papás están en Estados Unidos y viven con sus abuelos. Y sus abuelos no saben utilizar un teléfono, un smartphone, no saben cómo instalar una aplicación, no saben cómo ver, a ver las tareas que el niño tiene. Entonces Sí, se confían en lo que el niño les dice. sí, Y obviamente eso también está creando una barrera. Por otro sí, lado, tenemos el grupo de estudiantes que han aprovechado. Ahorita, por ejemplo, en la institución, nosotros tenemos el área de informática y hay alumnos que han desarrollado aplicaciones, que están trabajando el asunto de la robótica también y no precisamente tienen que ir a la institución para poderlo hacer. sí, Hemos desarrollado, por ejemplo, ahorita estamos programando lo que es la Feria de Ciencias. A nivel virtual lo estamos haciendo. O sea, hemos buscado la forma de avanzar y de no quedarnos. La tecnología es buena, pero depende del uso que nosotros le demos. Entonces, sí. así como le decía anteriormente, el que no quiere estudiar es porque no quiere aprovechar esta oportunidad, pero también puede servir como distractor. En dado caso, no en mi institución, pero sí en otras instituciones donde hay niñas que se han ido con muchachos que conocieron por las redes sociales y sus padres creían que en ese momento ellas estaban en clases y realmente no lo estaban. Entonces, es muy fundamental también el papel del padre, porque esas son cosas que se escapan de la realidad del docente, o sea, no puede percatarse de lo que realmente está pasando. Y sí es importante que los padres también se conecten dentro de este trabajo. Hay algunos que no quieren,
porque justamente lo que usted decía, creen que el trabajo lo tenemos que hacer completamente nosotros. Entonces ellos dicen, ¿y por qué yo tengo que revisarle la tarea si para eso está el maestro? ¿Y por qué Sí, yo tengo que ver si la hizo o no si para eso está el maestro? Pero resulta que es su hijo y también la responsabilidad del éxito o del fracaso también está en manos del padre. sí, sí. Sí, muy, es muy complejo ya esa situación. Son otros factores que ya trae la adicción al uso de la tecnología también. Este, ¿Se ha gestionado por parte de ustedes, pues, capacitaciones por parte de padres, adolescentes o estudiantes o profesores para el uso de la tecnología o la innovación de esta? Sí, de hecho se han hecho reuniones donde se ha convocado a los padres para que ellos puedan saber cómo se usa, en este caso Microsoft Teams, Zoom. Eh, También en la página de la institución tenemos unos videos. Yo le voy a compartir a usted el enlace de la página y ahí hay Perfecto. unos videos de donde se le explica al alumno cómo utilizar Zoom, por ejemplo, cómo subir una tarea, cómo utilizar Microsoft Teams. Entonces sí se ha dado capacitaciones, al igual que los maestros también se ha capacitado. Hace poco estuvieron en una capacitación para el uso de algunas herramientas educativas a nivel digital que ellos puedan implementar como estrategias de enseñanza-aprendizaje. Súper, excelente. Si se plantea, si el gobierno, digamos, ya plantea, decir que ya ya las instituciones ya están, ya pueden abrir sus puertas para el próximo año. ¿Está el centro educativo ya tomando medidas de bioseguridad para tomar a esos niños ya como estudiantes, ya como una población ya llena en la institución? Sí, desde el año pasado, de hecho, porque al inicio de año nosotros creíamos, o al inicio de la pandemia, que iba a durar poco. Cuando se habían hecho los Sí, cercos epidemiológicos y se estaba manejando la pandemia en grupos cerrados, pues pensamos que se iba a controlar y que íbamos a volver a la presencialidad. sí, Y en ese momento se hicieron las compras pertinentes de todo lo que es el equipo de bioseguridad. De hecho, tenemos en bodega todo lo que son las mascarillas, las caretas plásticas, tenemos gel. De hecho, le proporcionamos a los docentes y todas las semanas gel, alcohol para que ellos puedan tener ahí. Se les ha dado cajas de mascarilla para el uso de ellos también. Y también hay para los alumnos. Sin embargo, esa es una realidad que yo creo que honestamente ninguna institución está preparada, si somos realistas. Sobre todo ahorita con la situación de las variantes que tenemos, la sí. resistencia a mucha población que no se quiere vacunar, aunque nosotros nos encontramos en un ambiente natural y la institución es bastante grande, creo que a nivel de salón tendríamos que hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, no podríamos usar los aires acondicionados y hay momentos en que el clima pues es bastante premiante y ahí tendríamos un factor que no nos favorecería. Se ha pensado en que los alumnos pueden salir y de hecho se hacía en algunas oportunidades al aire libre a poder recibir sus clases, pero lo que realmente nos preocupa es el área de primaria, porque donde tenemos mayor alumnado es en el área de primaria bilingüe. Y es bastante difícil que un niño, por ejemplo, mantenga el uso de la mascarilla siempre. De 4 años. Me Sí, pasa a mí con mi hija. que no cuatro vaya a años. abrazar a un compañero, por ejemplo. Sí, que no Y estén que cerquita, que no toquen la comida, no toquen. Es tan difícil de hecho se levantó una conciliar. encuesta a final del año pasado para preguntar a los padres si ellos estarían dispuestos a enviar a sus hijos a los salones de clase en un dado momento que el gobierno nos autorizara a abrir, porque hay unos centros pilotos y la mayoría de los padres dijo que no. Que no. Incluso dentro de los comentarios que hicieron, porque se colocó el comentario, por qué razón no, o por qué razón sí, ellos respondieron que preferían que sus hijos perdieran el año y no perder su vida. Sí, Y sí, bueno, ya dentro de la institución, gracias a Dios, ninguno de nuestros compañeros se ha visto afectado que ha fallecido, pero sí tuvimos compañeros enfermos después de las fiestas de diciembre
y cuando regresamos en enero hubo un grupo que se enfermó. Igual hubo un grupo después de Semana Santa y no han habido pérdidas dentro del personal, pero sí hemos tenido pérdidas de abuelos de alumnos, de padres de alumnos, y realmente no es fácil la situación. Sí, Entonces, hemos tenido semanas en donde tenemos que publicar 2 o 3 padres o familias o niños que han perdido a su papá, a su abuelo. Entonces hay cierto temor del padre. Ahorita, de hecho, como ya estamos finalizando año y para finalizar año, se hace la toma de foto de los chicos que se gradúan, de los chicos de noveno, de los de prepa. Primero se hizo un ensayo para el Día del Niño. Se les pidió a los padres que si querían llevar a sus hijos con todas las medidas de bioseguridad, se les iba a dar una bolsa de dulces, un obsequio sin que se bajaran del vehículo. Y fue bastante aceptado. Hubo bastante aceptación de los padres. Así que ahorita con el asunto de las fotos, también se les pidió que se presentaran, pero con todas las medidas de bioseguridad. Y gracias a Dios, pues no tuvimos ninguna dificultad en que decirle a un estudiante, mire, colóquese la mascarilla, no se la quite. Pero son grupos reducidos porque no va toda la institución. Ahora, ¿qué pasaría cuando llegue toda la institución? Es una buena pregunta. sí, sí, todavía falta mucho por, por Porque no solo es, o sea, nosotros tenemos el equipo. Los salones son salones ventilados, que si venimos y condicionados, sí, desconectamos, si desconectamos los aires, podemos abrir las ventanas y tenemos ventilación. sí, Pero hay cosas que se escapan de las manos del docente o del así instituto. es. Y recordemos que estamos también bajo un enemigo invisible. O sea, aunque hay cosas que no podemos controlar, no se pueden controlar por más que querramos. Entonces, son situaciones muy complejas. Hasta este momento todavía siento que estamos en el tope de esta situación. No estamos ni abajo, sino que siento que estamos todavía arriba. Bueno, yo creo que aquí estamos comenzando realmente, porque según proyecciones de SINAGER, se dice que para noviembre, finales de noviembre, todos los casos van a ser positivos de COVID por variante Delta. Y estaba viendo justo ayer en las noticias que ha muerto una mujer embarazada por día en el mes de septiembre. Y la noticia de hoy era que muere un hondureño cada hora por Dios COVID. mío, Dios mío. Eso es terrible, es terrible. Es Entonces, triste. ahí es donde se hace la pregunta. Tenemos centros pilotos. Honduras tiene sus centros pilotos, pero ya las noticias dijeron que la mayoría de los maestros han salido enfermos y los niños también han salido enfermos de COVID. Sí, o sea que ya no funciona para estos momentos la situación. Em, ¿Qué estrategias ha implementado la institución educativa para no interrumpir el proceso de formación académica de los alumnos? Bueno, de hecho, nosotros en ningún momento paramos. Un solo día paramos desde el momento que la Secretaría de Educación mandó el comunicado que no podíamos, que despacháramos a los alumnos. De hecho, no se me olvida que fue un jueves, a media jornada del día se despachó a los alumnos. Y se les dio instrucciones que se les iba a comunicar cómo íbamos a trabajar con ellos. El viernes no dimos clase, fue el único día que no dimos clase porque nos reunimos como personal docente para ver qué estrategias íbamos a implementar. Comenzamos a armar grupos de WhatsApp y ya luego pues se fue capacitando para utilizar Zoom. Al inicio fue por WhatsApp, las primeras 2 semanas fueron por WhatsApp, pero nosotros no hemos perdido en ningún momento clases. Hemos sido muy puntuales. Incluso al maestro este año se le dio la posibilidad de ir a la institución porque el año pasado algunos de ellos tenían dificultades con el internet, porque obviamente necesitamos un bando de ancha mejor que el básico que a veces se mantiene en los hogares para poder hacer una videollamada, para poder reproducir un video. Si tenemos varios alumnos conectados, pues ya el ancho de banda pesa más. Y había algunos padres, algunos compañeros que tenían esa dificultad el año pasado. Así que este año la institución se encargó de hacer o buscar un buen proveedor de internet y se tiene un buen contrato de internet
y los profesores van a sus salones a impartir clases. Así que realmente no hemos dejado de dar clases. Este año un día es lo que hemos perdido porque se fue la energía en todo el sector, pero de ahí no hemos dejado de impartir clases. Pero ¿hasta qué punto ha sido tan difícil para los padres, por ejemplo, para los niños pequeños, o ha sido más que todo la ayuda que han recibido los padres hacia ustedes, los profesores, para el aprendizaje del niño? Porque muchos prefieren, dicen, ¿verdad? Yo diría como padre, yo voy a pagar tanto, si yo voy a, porque voy a pagar tanto si yo voy a enseñar a mi hijo, yo soy la que voy a estar con él en ese proceso de aprendizaje, lo más difícil. ¿Se ha dado esa situación o ha bajado el nivel académico porque tal vez algunos padres han decidido, pues mejor lo cambio de escuela o lo pongo en una pública, por decir algo, o ciertas situaciones similares? Pues gracias a Dios no hemos tenido tanta dificultad. Por ejemplo, creo que con los que cuesta un poquito más trabajar es con los chiquitos, justamente por eso, porque se necesita el acompañamiento del padre. A inicios de la pandemia sí, el padre no quería, pero obviamente se ha dado cuenta que esto va para largo y que no podemos parar lo que es la educación, la enseñanza de los niños. Entonces ellos se han incorporado en el proceso. Los docentes han buscado estrategias. ¿Qué tipo de estrategias? Por ejemplo, aprendizajes lúdicos, donde el alumno entonces se siente motivado a conectarse porque va a jugar, pero también va a aprender, en el caso de los Ujú, chicos. sí. En el caso de los Sí, grandes, creo que ya ellos están más conscientes que o si pierden un día de clases, si pierden una evaluación, pues están perdiendo sus puntos. Y aunque estamos en una modalidad virtual, creo que ya ellos entendieron que si no se conectan, que si no trabajan, es como que estemos en el salón presencial y que obviamente van a perder su año. Y esos dos casos de esos dos niños que yo le decía que aplazaron el año pasado, creo que sirvió como una lección y como un espejo para los demás. De hecho, el padre está tan involucrado en la enseñanza de su hijo que si su hijo no se conecta, o sea, el padre que es responsable, porque se fue la electricidad, porque le está fallando el internet, él nos notifica. Nos dice, quiero que por favor excuse a mi hijo porque el día de hoy no tenemos internet, o no tenemos energía, o tenemos una cita médica. Claro, tenemos sus excepciones. Hay el caso de dos niñas que hasta hace poco nos llenaron la solicitud de inscripción, pagaron la matrícula, pero los números de teléfono que nos dejaron ni siquiera era el de ellos y nos costó bastante trabajo conseguir el número de la mamá y poderse comunicar con ella. Sin embargo, pues no sabemos por qué circunstancias o situación las cosas no han mejorado, aunque ya nos comunicamos con ellas. De hecho, las niñas no hicieron los exámenes del tercer parcial. Y por más que hemos tratado de comunicarnos con la mamá, no hemos tenido respuesta. Se da una situación también. Tenemos alumnos becados. Aquí cerca hay un orfanato que está dirigido por unos americanos y ellos le dan becas a niños de escasos recursos. Estas chicas, por ejemplo, tienen el año completo pagado y a veces pasa que cuando no nos cuesta, no valoramos. sí, así es. Así es. Se nos dio el caso de un muchacho también, el año pasado se aplazó porque no trabajó, porque no se quiso conectar. Este año volvió a ingresar y ingresó bajo el mismo patrón. Terminó el primer semestre porque ya le está en bachillerato, no pudo hacer nada y tiene el año pagado también por esta misma persona. Entonces, Organización. Qué barbaridad. Sí, siempre hay de casos a casos, ¿verdad? Pero en general, siento, así como usted me ha dicho, se ha dado que hay compromiso por parte de los padres. Y eso es muy bueno para la institución y para para los niños, para la institución y obviamente para el mismo padre. Me sorprende porque sí, también he escuchado casos opuestos de instituciones, que es lo contrario, que creo que es por el compromiso que el docente también tiene en el proceso de aprendizaje. Si un sí, alumno nos falta, por ejemplo, el maestro nos notifica y nosotros nos encargamos de escribir, de llamar al padre y preguntarle si el padre nos notificó qué fue lo que pasó con su hijo, qué pasó que su hijo no se conectó, qué problema tiene. Por ejemplo, esos casos que son pocos, pero que sí existen de niños que no nos presentan tareas, citamos al padre
porque a veces el niño le dice, papá, pero yo entregué la tarea. Papá, pero es que fue que el internet, las una y mil excusas habidas. Sí, Entonces, sí, para subsanar esta situación, citamos al padre junto con el alumno y hacemos que cada docente que le da clase vaya y se entreviste con este padre y le presente con hechos cuál es la realidad. sí, Si cuando el padre ve cuál es la realidad, tiene dos caminos: estar más pendiente de su hijo y buscar la manera que él cumpla, o desentenderse del asunto, pero realmente nos ha funcionado, porque ya el padre conoce cuál es la realidad, y entonces viene y está más pendiente del proceso educativo de su hijo y se integra a él. sí, Y como le decía, estamos claros que no podemos parar, que tenemos que seguir. Y obviamente el padre, hay muchos padres esforzados porque es una institución privada, entonces con esta situación que estamos también el dinero les cuesta, y creo que sí, también por eso ellos están comprometidos en el proceso. Hay padres que me dicen, ¿sabe cómo va mi hijo? El otro día me encontré una madre de familia y me dice que su hijo tiene ciertas dificultades. Dígame cómo está mi hijo. Y después me dice, no, yo no he almorzado, no me diga, me dice, mejor después que almuerce me escribe y me dice cómo está mi hijo. Porque ya conocen cuál es la realidad de sus hijos también. sí, sí. Ya conocen quiénes tienen y también con lo que escucho y lo que he aprendido de la institución, también siento que es una institución que brinda atención personalizada. A pesar de que son esa gran cantidad de alumnos, se enfocan siempre en cada uno y en la problemática y en la situación de cada uno de ellos. Claro, creo que de ahí también viene el éxito también de la institución, ¿verdad? Es interesante, muy, muy interesante su diálogo, licenciada. Creo que tomé más del tiempo de lo normal. Este, Fue un placer. pues no me queda más que agradecerle el tiempo, el espacio que ha brindado a la institución, bueno, en mi persona y a la universidad, pues esa grandiosa información que nos va a enriquecer pues en el proyecto que estamos haciendo del diagnóstico. No sé si quisiera expresar alguna otra situación de la institución o algo que nos quisiera aportar Bueno, con eso. dentro de nuestros valores está el servicio integral. Nosotros no solo tenemos estudiantes, nos preocupamos también por sus padres, por sus abuelos, por los que integran esa familia. ¿Cuál es su situación? Y creo que eso ha generado un compromiso de parte del padre, se siente identificado con la institución. De hecho, cada aniversario nosotros hacemos un programa especial que comienza desde el viernes y termina el domingo, y vienen bastantes exeístas. Ese es el término que utilizamos para los que ya salieron. Y la Sí. institución tiene ya 59 años y es bien bonito a veces encontrarnos con exeístas de muchos años atrás que se sienten identificados con la institución. Y todavía la aprecian y le sienten el cariño. Qué bonito es. Me imagino que esos también ponen a sus hijos y a los hijos, a los nietos Ah, y a los sí, nietos, y así, sí, va de generación en generación. Qué interesante, qué bonito. Y les deseo el mayor de los éxitos, que gracias. siga creciendo, para que tenga nuestra Honduras, pues, hombres de bien y mujeres de bien, ¿verdad? Que es lo que tanto anhelamos en esta situación tan difícil que estamos atravesando y que haya pues temor a Dios y al prójimo, ¿verdad? Eso es lo más importante. Se le agradece mucho, licenciada Fanny. Mucho gusto. Espero contar con su presencia. Yo sé que pasa muy ocupada y de nuevo le agradezco ese espacio que tuvo hacia Pero con estamos nosotros. para servirle. Muchas gracias. Gracias. Dios me la bendiga. Bendiciones.